Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con el spoiler. Los episodios especiales de la serie Kill Nightlow. Espero que puedan seguir acompañándome. Ken se acercó y echó un vistazo a los gemelos que estaban recostados en el suave colchón. El pequeño espacio era acogedor y estaba escondido en un rincón de la oficina, donde el aire acondicionado no llegaba directamente. ¿Se quejan mucho? ¿Interfieren con tu trabajo?, preguntaba Ken. La verdad es que no, ya sabes que nuestros niños son muy tranquilos. Una vez que toman la leche suelen quedarse dormidos, si no se quedan ahí jugando con sus juguetes. Era cierto, los bebés no lloraban mucho. Los primeros 3 meses fue duro, pero después se volvieron más fáciles de manejar, probablemente porque eran muy tranquilos y serenos como su madre. Ken se agachó y saludó a los bebés. Uno de ellos sonrió radiantemente, quizás reconociendo el rostro familiar de quien los cuidaba en la noche. Cada bebé tenía un pequeño peluche tan pequeño que cabía en una mano. A los bebés parecía encantarles todo y esos juguetes podrían convertirse en sus preciados peluches para siempre. Ken levantó la vista curiosa por la temperatura de la habitación. No sentía frío, así que revisó el aire acondicionado y vio que Rin lo había puesto más alto de lo habitual, más cálido de lo que normalmente prefería. Eso le hizo sentir mejor. Los bebés no se resfriarían y en su corazón no pudo evitar pensar: Rin debe estar calorándose un poco solo para mantener cálidos a los bebés. ¡Qué madre tan dulce! Cariños, no se quiten la manta de encima, ¿de acuerdo?, dijo Ken en voz baja, mientras volvía a meter a los pequeños gemelos bajo las sábanas. Jugó con ellos, pasando las manos entre ellos, que sus rostros esbozaron una sonrisa, probablemente porque les parecía gracioso. Vamos, come primero. Puedes jugar con los bebés después. Acaban de despertarse, así que no volverán a dormirse pronto. Rin le dijo, todavía radiante por jugar con los gemelos. Ken los arropó una vez más. Luego llevó una silla y se sentó junto a su esposa. Abrió la lonchera que había traído. Mira, Rin, traje un poco de tu tortilla favorita. Gracias, come mucho. Así podrás alimentar más a los bebés. Ken incluso extendió la mano y tocó suavemente a la otra persona. Rin bajó la vista para mirar su mano. Últimamente, había estado produciendo leche y lo había guardado en el congelador. ¿No crees que ya tengo suficiente?, le preguntó. Sí, pero quiero que sigas así, hasta que dejes de alimentar a los bebés. Me encanta verte cómo lo alimentas, Rin. Ken lo dijo como si pensara en el bienestar de los bebés, pero su tono juguetón y la forma en la cual la dio la cabeza indicaban lo contrario. Ella nunca había cambiado, seguía siendo igual de dulce y un poco coqueta. ¿Me estás tomando el pelo? No estoy bromeando, lo digo en serio. Me encanta lo tierna que te ves cuando alimentas a los bebés. Pero si me quedo mirando una y otra vez, puedo decir que yo también quisiera que me alimentaras. Ella sonrió. Estás siendo muy coqueta. No lo soy, dijo Ken haciendo pucheros. Solo pienso que es lindo, eso es todo. Cuando los bebés se alimentan es lo más lindo del mundo. Pero si lo veo desde otra perspectiva, no puedo negar que también se me antoja. Estás siendo muy descarada, le dijo la otra persona, mientras Rin se reía a carcajadas. Empezó a servir la comida a Ken. Algunas cosas eran mejores y se dejaban en un segundo plano, y mejor ya no continuar esa conversación. Salimos fuera esta noche, dijo Rin. Ya le pedí a Warren que cuide a los gemelos. Por nuestro aniversario, ¿verdad? Ken recordó el instante que diera. Desde aquella vez que casi se pierde, nunca dejaba pasar la cita sin hacer algo especial. Rin se había vuelto muy romántica, una faceta que no había visto de ella. Esta vez vamos a comer algo sencillo en el mercado nocturno. Trato hecho, te llevaré de viaje al pasado. Ken sonrió entusiasmada por la idea. Pero antes de que pudieran llegar demasiado lejos, uno de los bebés de pronto empezó a llorar. Dejando todo en evidencia, Ken se levantó rápidamente para atenderlo. Se dio cuenta que se había manchado el pañal. Rin no pudo evitar sonreír. Lo prometiste, ¿recuerdas? Dijiste que te tocaba cambiar pañales. Y así fue esta vez. A Ken le tocaba hacerlo. Como su trabajo no era tan exigente como cuando era directora ejecutiva, Rin llegaba a casa pasadas las 3 de la tarde para bañarse y vestir a los niños. Luego se los entregaba a Warren para que los cuidara mientras esperaba que su esposa saliera del trabajo. Los dos pequeños se quedaron con su tía en casa mientras las madres se tomaban de las manos y salían al mercado nocturno. Ambas confiaban profundamente en Warren y sabían que ella los cuidaría. ¿De verdad estás bien, Rin?, preguntó la mujer más alta. Sí, tengo muchas ganas de venir a este lugar. Todo se ve muy delicioso. Entonces siéntate y reservaré una mesa primero, ¿de acuerdo? Iré a buscar algo de comer.
dijo Ken. La mujer alta compró varias bochetas de albóndigas y salchichas, algunos bocadillos de la comida callejera, refrescos dulces, y una vez que tuvo todo, regresó rápidamente ante su esposa. Y se inclinó para oler. Era muy cuidadoso con su dieta, ya que aún estaba alimentando a los bebés, y parecía que Ken era igual de considerada, ya que había traído comida especialmente para ella. Este es el salchicha de flamenco. Lo llaman así porque el color es idéntico al de un flamenco. Míralo, Rin. ¿Verdad que se parece a uno? Es como si hubieran convertido un flamenco en una salchicha o algo así. Pero en serio, está tan bueno, dijo. Ken no creo que pueda comer eso, dijo Rin. Pruébalo, es muy delicioso. Ken la animaba cuando su esposa finalmente terminó comiendo, y su rostro se iluminó de alegría. La sonrisa de Ken apareció de inmediato. Está delicioso, me encanta. ¿Te gusta más que yo?, dijo Ken burlándose. Te amo, respondió Rin, con sus ojos brillando con sinceridad, diciendo claramente que cada palabra era cierta. Ken guardó silencio y apartó la mirada. Para alguien que solía ser una pareja audaz y asertiva, recibir una dosis de cariño como esa la ponía completamente nerviosa. Me encanta hacer cualquier cosa siempre y cuando sea contigo. A mí también me encanta, dijo Ken. Un rubor se apoderó de sus mejillas y sus ojos brillaron con afecto. Tengo muchas ganas de besarte, pero hay muchas personas. Guárdalo entonces cuando estemos en casa. Cuando fui a comprar las flores, vi un montón de puestos de comida por ese lugar. Además había algunos juguetes. Podríamos comprar algo para los bebés. Me parece bien, vamos a comprarle algo a mi padre y a Rin también. Las dos chicas finalmente habían decidido comprar algo. Al comer, Ken se había manchado un poco. Su esposa sacó un pañuelo de su bolso y limpió con cuidado, como haría con un niño. Mientras lo hacía, contempló a Ken. De alguna manera cada vez se veía más hermosa. Pero ahora ella pensaba que Ken era la persona más bella y adorable de este mundo. ¿Será porque cada vez se enamora más de ella? Ken finalmente la llamó. ¿Qué sucede? ¿Quieres casarte conmigo? Ya estamos casadas. Finalmente levantó la mano izquierda para mostrar el anillo de bodas. Este anillo de aquí quiere decir que estamos casadas. No me refiero a eso. He estado pensándolo. Me cansé contigo sin realmente estar enamorada, así que las cosas no encajaron del todo. No te honré como merecías, ni siquiera tuvimos una foto juntas. Solo nos veíamos incómodas, y el beso no había significado mucho, pero ahora te amo. Quiero casarme contigo otra vez, y esta vez quiero hacerlo bien. Rin, me estás haciendo sonrojar, le dijo que mientras sus mejillas se volvían muy rojas. Rin soltó una risa, un poco nerviosa, mientras extendía la mano para sujetarla de Ken. Démonos otra vez, solo una vez más. ¿Está bien? Sí, respondió Ken. ¿Cuándo? El día 20 del mes que viene. ¿En serio? Las cejas de Ken se levantaron con sorpresa, eso era muy pronto. De repente se dio cuenta que solo faltaba un mes para eso. Ya le pedí a mi padre que me ayudara a organizar todo. Solo me faltaba avisarte a ti, le dijo. Ahora la boda sería algo perfecto. Tendría a sus dos adorables gemelos como testigos, y su boda sería como una escena de alguna película romántica. En los próximos videos continuaremos con los episodios especiales. Espero que puedan seguir acompañándome. Los quiero mucho, gracias por todos sus comentarios. Cuídense mucho, nos vemos, bye bye.